Gracias, presidente. Debo decir como antecedente que hace algunos meses en el Congreso de Michoacán se convocó a la participación de un parlamento juvenil. En él, muchas chicas y muchos chicos llevaron sus propuestas, muchas de ellas del orden común, pero hay algunas que tienen que ver con preocupaciones del orden nacional. Esta es una de ellas y la tomo de Vanessa Díaz Carvajal. Los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes, lo dijo Molière. La personalidad, como una cualidad jurídica, se refiere principalmente a la atribución que tiene el sujeto de derecho de la titularidad del conjunto unificado de situaciones y acciones humanas. Toda personalidad jurídica está conformada por 6 atributos, entre estos el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil. El atributo del estado civil, del que quiero hablar, es una condición con la que cuentan todos y cada uno de los individuos en relación con los derechos y obligaciones civiles. El estado civil es asignado por la ley, por lo que ningún individuo puede cambiar su condición sin su intervención. De igual manera, el estado civil tiene relación con los vínculos del individuo con la familia de la cual proviene, con la que ya ha formado el individuo, incluso con hechos de la personalidad misma. Siendo el estado civil un atributo de orden público, no es solo de interés del particular, sino su regulación, sino del Estado, conocer y mantener un registro de todos sus ciudadanos respecto al estado civil que guardan. Y quiero hacer énfasis en esta preocupación que tiene que ver con que hay muchos engaños a la hora de que la gente se casa, adopta hijos o los traslada, porque cada estado tiene su propio registro civil. No quiero decir que el registro pase a ser un tema federal, pero sí lo que queremos es proponer un sistema de registro que pueda conocerse en cualquier parte de nuestro país. Existe la posibilidad de que cada individuo pueda realizar acciones que afectan al estado civil. El claro y común ejemplo es el matrimonio. Esas acciones que afectan al estado civil de un individuo deben de ser realizadas en el registro por una autoridad competente. Además, el estado civil muestra si el individuo es de sexo masculino o femenino, si el individuo es mayor o menor de edad, si el individuo vive aún o si ya falleció, si la familia que el individuo ha formado, el individuo es casado o soltero, y por último la familia de donde el individuo proviene. El Estado civil está integrado por esta serie de hechos y actos importantes y trascendentales en la vida de las personas, por lo que la ley les toma en consideración de una manera cuidadosa para formar con ellos, por decirlo así, la historia jurídica de la persona, pero que no necesariamente debe ser del conocimiento de todo público, únicamente del que le compete o interese su conocimiento. Si bien cada entidad federativa cuenta con un registro civil como el encargado de constatar los actos relativos al estado civil de los individuos, en este es donde el nacimiento, la afiliación, el nombre y apellido de cada individuo, los fallecimientos y los matrimonios se inscriben y donde deben de ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales del Estado. También lo es que no existe un mecanismo gubernamental fehaciente que recopile todos los actos de los estados y se tenga una base de datos segura, accesible y pública que brinde seguridad jurídica a los particulares y control al Estado. Baste señalar los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para ilustrar lo antes comentado. En 2006, el número total de matrimonios en México fue de 586,978. Los 5 estados con mayor número de matrimonios son Estado de México, 66,506, Veracruz, 37,256, Jalisco, 46,694, el DF, 42,446 y Guanajuato, 33,944. Con respecto al número de divorcios en el país, el número total de este acto jurídico fueron de 72,392. Destacan también las entidades como Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Chihuahua. Para el año 2012, el número total de matrimonios en México es de 585,434. Los 5 estados con mayor número de matrimonios son Estado de México, Veracruz, Jalisco, Distrito Federal y Guanajuato. El número de divorcios en el país, el número total de este acto jurídico es de 99,509. Destacan las siguientes entidades federativas: Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz. Con respecto a la relación de divorcios, matrimonios, para el año 2000 había 7,4 divorcios por cada 100 matrimonios. En 2006 subió a 12,3 y para 2012 aumentó hasta 17 divorcios por cada 100 matrimonios. En la actualidad, existen experiencias federales exitosas de registros nacionales de algunos elementos del registro civil,
como lo es el Registro Nacional de Población, sistema adscrito a la Secretaría de Gobernación que tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad. Así, las autoridades locales colaboran mediante convenios para recabar la información relativa a nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar, mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población e incluir en el acta correspondiente la clave única de registro de población al registrar el nacimiento de las personas. Luego, no sería difícil lograr similar colaboración por parte de los gobiernos estatales para que informen y alimenten un único sistema nacional de registro civil que incluye el atributo del estado civil de las personas. La regulación secundaria meritará una reforma posterior a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establezca que la facultad regulatoria en esta materia sea atribución de la Secretaría de Gobernación. Por lo anterior, se considera oportuno impulsar una reforma constitucional al 121, donde se contempla no solo la validez de los actos del Estado civil ajustados a las leyes de cada Estado, sino también la creación de un sistema nacional de registro civil para que puedan ser consultados de manera sencilla, pronta y expedita la condición del Estado civil de las personas, sin importar la entidad federativa donde hayan realizado algún acto al respecto. Así se evitarán engaños y duplicidad de los actos, ya sea por error o por dolo. Con posterioridad, se debe impulsar una reforma a la Ley Orgánica para dotar a la Secretaría de Gobernación de la atribución de administrar este Sistema Nacional de Registro Civil. Por lo anterior expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto: reformar la fracción cuarta del artículo 121 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Fracción cuarta: los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. La ley respectiva establecerá el diseño y característica del Sistema Nacional de Registro Civil para la consulta transitorio. Ese decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Y segundo, el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, habiendo dado vista a las entidades federativas de la Secretaría de Gobernación para su opinión, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del Sistema Nacional del Registro Civil. Es cuanto, señor presidente. Solo es un sistema de registro para que todo el mundo sepa el estado civil de las personas en cualquier parte de nuestro país.